Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta primera clase de la tercera unidad. En esta ocasión pues vamos a platicar un poco sobre la liquidez, sobre los puntos de liquidez y sus aplicaciones. Muy bien. En primer lugar tengo por aquí un esquema que es básicamente la representación de los diferentes puntos de liquidez que existen en el mercado. Muy bien, así como hay puntos estructurales que son las rupturas, los máximos y los mínimos. También hay puntos de liquidez dentro del mismo. Bien, en primer lugar tenemos por aquí a la izquierda los máximos y mínimos, que aparte de ser un punto estructural también cumplen con la función de ser un punto de liquidez dentro del gráfico. Obviamente son los puntos de liquidez más comunes que nos podemos encontrar porque pues obviamente en un gráfico está formado por todo esto, ¿no? Por máximos y mínimos. Bien, son los puntos estructurales, como les comento, más comunes, y a su vez son puntos que no tienen, digamos, tanta atracción hacia el precio o para el precio. Un punto de liquidez, entre más veces se ha tocado, mayor cantidad de órdenes tiene y por lo tanto mayor fuerza tiene, mayor fuerza de atracción tiene sobre el precio. Muy bien. En segundo lugar tenemos los equal highs o los equal lows. En este caso son máximos o mínimos relativamente iguales. Obviamente no tienen que ser iguales exactamente en la misma cantidad de pips o al mismo precio, sino que tienen que ser únicamente relativamente iguales para que a nuestra vista, se vean muy similares en un punto. Pueden ser 2, 3, 4 X cantidad de veces que se toque, solamente recordando que entre más veces se toque este punto, mayor atracción va a tener. Muy bien. Y en tercer lugar tenemos la liquidez tendencial. Básicamente son líneas de tendencia que el precio va formando de una forma muy simétrica, que con el paso del tiempo se va convirtiendo en un punto de liquidez interesante, que posteriormente puede ser mitigado, puede ser neutralizado. Muy bien. Entonces, una vez conociendo los tres puntos principales de liquidez que tenemos dentro del gráfico, vamos a observar la utilización de cada uno de ellos. Bien, porque de pronto creo que la mayoría conocemos estos tres puntos de liquidez o los hemos visto en algún otro lugar, pero no todos conocemos o no todos sabemos aplicarlo realmente como tiene que ir. La liquidez para mí pues es un conjunto de órdenes pasivas a las cuales yo no voy a tratar de predecir o de operar el movimiento hacia ellas o dentro de ellas, sino más bien voy a tomar decisiones después de que estos puntos de liquidez sean neutralizados, ¿sí? Primero viene la neutralización y después vienen las decisiones que yo vaya a tomar con respecto a ello. Bien, no trato de adelantarme a lo que puede o no puede hacer el precio, porque realmente uno nunca sabe qué es lo que va a pasar. Para mí las neutralizaciones llevan cierto proceso que es en base a lo que ya estuvimos viendo, que es oferta y demanda. Bien, y también en base a la estructura. ¿Ok? Entonces, si no tenemos estructura, no tenemos oferta y demanda, un punto de liquidez no puede ser neutralizado, o no es altamente probable que sea neutralizado. Un punto de liquidez simplemente es una confirmación más con respecto a una cierta dirección que nos planteamos en el precio, y esto lo vamos a ver más adelante con la clase de perspectivas de mercado. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro esquema que tengo por acá arriba, que básicamente es pues seccionar, por así decirlo, seccionar en dos tipos los puntos de liquidez o nuestros puntos de liquidez. Tenemos la liquidez interna al rango, que está abreviado como LIR, y tenemos la liquidez externa al rango, que está abreviado como LER. Muy bien.
tenemos por aquí en este cuadro una perspectiva o una representación de lo que sería la temporalidad mayor. Digamos esto es 4 horas y digamos que esto es 15 minutos. En 4 horas vemos que el precio viene en una tendencia bajista. Llegamos a un punto de demanda pendiente del pasado, que es algo que también ya conoces por las clases anteriores, mismo que tiene como posible objetivo el generarme un retroceso de este punto hacia mi oferta estructural, ¿sí? Ahora, aquí es donde entra la liquidez, porque si la estructura me está diciendo que es bajista, la oferta y la demanda me está diciendo que a pesar de ser bajista puede que haga un retroceso, aquí la liquidez te va a ayudar a definir si ese retroceso tiene altas probabilidades de darse o puede ser también el caso donde simplemente hay una ligera reacción y termine cayendo, ¿sí? Porque eso también lo vemos en el mercado, como el precio llega a zonas pendientes del pasado y estas zonas pendientes terminan por no funcionar como uno esperaría, pero eso es básicamente porque no existen los incentivos en el precio o en el gráfico para que pues el precio quiera subir o quiera bajar formando el retroceso según sea el caso, ¿ok? Entonces, si tenemos esto, vamos a enfocarnos en este punto, que es donde el precio llega a nuestra zona pendiente del pasado, que en nuestra representación de aquí del lower time frame sería aquí, ¿ok? Entonces, ahí uno que esperaría un retroceso, ¿cierto? Ahora, este retroceso, para que tenga sentido, en el camino entre el punto A y el punto B deben existir incentivos para que el precio quiera subir. Estos incentivos corresponden a la liquidez interna al rango, o sea, están dentro de mi rango operativo, que es desde este high hasta este low, ¿ok? Durante la caída, durante una expansión, en un caso de una tendencia bajista, el precio va generando ciertos puntos de liquidez que posteriormente va a utilizar para buscar niveles o buscar precios altos. Muy bien. Por ejemplo, en este caso vemos que inicia la caída, va generando máximos iguales, va generando líneas de tendencia en este caso. Llega a un punto que lo puede impulsar hacia arriba para ir a tomar esas órdenes y lo hace, ¿sí? Aquí todas las personas que vienen montadas en la tendencia bajista, que vienen vendiendo, están poniendo stops por encima de estos máximos. Ahí se encuentra albergado una gran cantidad de liquidez que al precio le interesa para seguirse moviendo hacia su tendencia principal, que es bajista. Bien, hay gente que está poniendo stops por aquí y también hay otro grupo de personas que están esperando a que esos máximos se rompan para tomar compras, ¿ok? Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? El precio sube, toma los stops de la gente o de los vendedores y activa las compras de las personas que tienen por aquí sus buy stops. Muy bien, les da un poco de profit y después llega a la oferta estructural o a la zona estructural, que sería esto de por acá en la representación de high time frame, y ahora entra en juego lo que es la liquidez externa al rango, que son incentivos o son puntos de liquidez que el precio va creando durante el retroceso para utilizarlos posteriormente para seguir cayendo con objetivos en nuestro punto estructural débil, que esto lo vimos en la clase de oferta y demanda, en la clase de interacciones. Bien, entonces así es como se va desarrollando el juego de la liquidez. Por ejemplo, y lo que les comentaba, un punto de liquidez no por existir quiere decir que el precio vaya a subir hacia allá. Por ejemplo, aquí cuando esto cayó y aquí teníamos equal highs, alguien que no sabe diferenciar entre estos dos conceptos y este proceso que se lleva, podría decir que estos equal highs iban a ser neutralizados aquí, cosa que realmente no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Pues porque no había
todavía ningún impulso para el precio para que quisiera buscar niveles altos. Es decir, no había demanda pendiente del pasado que le diera un primer impulso al precio para querer subir. ¿Listo? Cada movimiento se inicia en su mayoría por alguna zona en especial. El precio a veces sí llega a hacer movimientos de la nada, pero en su mayoría tienen un fundamento, tienen una zona que los respalda, ¿sí? Entonces es así como se va haciendo la dinámica de la liquidez, como se va haciendo la dinámica de las neutralizaciones. Retomando lo que platicábamos, aquí van los compradores en la tendencia que ellos creen que es la correcta, van poniendo stops por debajo de estos mínimos, ¿sí? ¿Y qué pasa después? Todos esos stops también son neutralizados con la nueva caída en el precio. Muy bien, entonces básicamente estos son los puntos de liquidez y estos son las diferencias entre liquidez interna, liquidez externa y todo el proceso que se va llevando a cabo en las distintas temporalidades. Muy bien, esta forma de representación funciona exactamente igual en todas, simplemente comparando una temporalidad con otra. Por ejemplo, y les voy a dar una lista por aquí, la liquidez de un día la vamos a ver en 4 horas. La liquidez de 4 horas la vamos a ver en 15 minutos, tal como lo vimos ahorita en este ejemplo. Y la liquidez de 15 minutos la podemos ver en 5 minutos. O sea que para yo considerar un posible retroceso diario, en 4 horas debo tener puntos o incentivos de liquidez. Para yo considerar un retroceso de 4 horas, en 15 minutos debo tener puntos de liquidez dentro del rango operativo de 4 horas, obviamente. Para 15, dentro de 5. ¿Ok? Y para 5, con 1 minuto. Es decir, si tú quieres operar un retroceso de 5 minutos, al cambiarte de temporalidad a 1 minuto debe haber puntos de liquidez pendiente dentro del rango operativo de 5. ¿Ok? Esto lo vamos a ver más adelante en la práctica para que quede más claro, pero es importante que te memorices o que tomes muy en cuenta esta lista de temporalidades. Muy bien, entonces pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Espero que haya sido comprensible y nos vemos en la siguiente.